compañeros, yo soy Diana Medina de animación, Edith de animación, Diana Hernández de animación también y Jimena de psicología, y nosotros les vamos a hablar sobre la mercadotecnia y el concepto de belleza. Primero, para ustedes, ¿qué es belleza? ¿Ustedes se definen como una persona bella? Y si sí, ¿cómo saben qué persona es bella? La belleza existe por la misma razón que existe el objeto que es bello, o el mundo en el que tal objeto se halla o nosotros que lo contemplamos a ambos. Constituye una experiencia, es todo de lo que ella puede decirse. La belleza en sí es un concepto bastante subjetivo, ya que cada quien tiene una perspectiva diferente a lo que una cosa es bella. Y en sí la belleza se ha tratado de definir desde los principios de los humanos, por la simple necesidad del humano de tratar de contemplar y establecer cuáles son los límites de qué es bello y lo que no. Empezamos con la prehistoria. Recién los humanos consideraban a una mujer bella porque ella tenía el busto muy grande y las caderas muy anchas, ya que se relacionaba con la fertilidad. Y en la antigua Grecia se consideraba a alguien bello porque fuera matemáticamente proporcionado y simétrico. Después, en el Renacimiento, podemos ver dos de los cánones de belleza principales en el mundo, que es, sobre todo en el hombre. En la mujer empieza la Venus, que se considera como alguien elegante, pero también sensual, y con una tez muy blanca que se relaciona con su pureza. Y en el hombre vamos a ver un canon de belleza que aparte se va a considerar hasta hoy en día, que es principalmente musculoso y que se pueda ver con una quijada muy marcada y sobre todo que represente valentía y poder. En el barroco, sin embargo, ya se empiezan a usar accesorios que representen su estatus social. Se usan vestidos pomposos, pelucas, tacones y sobre todo se empieza con el primer uso del corset en las mujeres para acinturar su figura, el cual vamos a volver a ver en 1900 con la chica Gibson, que ahora marca una figura S en las mujeres. Pero en 1920, con ahora las peleas de la mujer por conseguir sus derechos, ahora podemos ver a una mujer más liberada y más en sí libre sexualmente y empoderada. Después, en 1930, la figura regresa, pero ahora con un objetivo más sensual y con un empoderamiento de la mujer solamente con su cuerpo. Este mismo empoderamiento de la mujer por su cuerpo va a considerarse hasta 1950 con Marilyn Monroe, y en el caso de los hombres con James Dean, donde se considera que un hombre debería ser un poco peligroso o atractivo. En 1960, sin embargo, ocurre este cambio drástico donde está la novela de Lolita y se empieza a sexualizar un poco a la mujer infantilizada con la modelo Twix y otros modelos. También empieza el desarrollo de este concepto de la delgadez en la mujer, el cual vamos a seguir viendo en 1970, y en el hombre empieza este concepto de macho man, que es prácticamente el rompecorazones con mucho pelo en su cara y en su pecho. En 1980 regresan los músculos en los hombres, y en las mujeres se sigue viendo la delgadez, pero con un poco más, una mujer más activa y más ejercitada. Pero en 1990 regresa el hecho de la delgadez, y ahora llegando a un punto extremo donde también se considera que una mujer debería tener senos grandes, y el cual solamente se puede considerar mediante cirugías plásticas. Y en el hombre ocurre este caso particular donde empieza la cara de bebé que llega hacia el lado materno de las mujeres, y si podemos verlo en actores como Brad Pitt o Leonardo DiCaprio en ese tiempo. Y finalmente en el 2000 podemos ver cómo ahora las mujeres ya son representadas completamente delgadas, hasta un punto donde a los modelos se le ven las costillas, y ahora con el uso de Photoshop esta imagen puede ser distorsionada. Ahora, ¿podrías Edith contarnos un poco acerca de qué sucede ahora en el 2000? Bueno, para los estereotipos que se vean reflejados se necesitan los medios de comunicación. Los medios de comunicación es un instrumento que se utiliza para comunicar e informar mensajes de una manera textual, sonora, visual o audiovisual. Existen dos tipos de medios de comunicación, la masiva y la interpersonal. Los medios de comunicación masiva son aquellos que tienen una gran capacidad de transmitir un mensaje de carácter público a una gran cantidad de personas, como son la televisión, la radio, la prensa y el internet.
Es la imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con un carácter inmutable. No todos los estereotipos son perjudiciales, ya que un grupo de personas puede crear su propio estereotipo y este no ser masivo para la sociedad. Para que un estereotipo sea masivo, se necesita de la campaña publicitaria. La publicidad ocupa un conjunto de técnicas en base a la psicología y a la sociología con el fin de llegar a vender un producto o ofrecer un servicio. Las campañas de publicidad se rigen a través de mensajes que se basan a través de una estrategia. Para realizar esta estrategia se necesita conocer mejor al público y a la audiencia a la cual se va a ir dirigida. Ok, bueno, en cuanto a las campañas publicitarias que utilizan la estrategia de marcar este estereotipo que ya nos mencionó Edith como bello o atractivo, utilizan más que nada el concepto de belleza ideal, lo cual va dirigido especialmente, es más bien específicamente a mujeres jóvenes sobre todo. Para la sociedad, el estereotipo más común que se le ha dado a la mujer es precisamente de un cuerpo perfecto, una belleza perfecta, una belleza ideal, en donde más que nada lo único que se resalta, o lo más importante que se resalta, es su atractivo físico. Según Naomi Wolf, en su obra El mito de la belleza, lo cual voy a citar a continuación, la mayoría de las mujeres aceptan la imagen que es dada mediante los medios de comunicación como la imagen que debe proyectar. Con esto se puede decir que al momento que la publicidad utiliza esta idea de belleza ideal, las mujeres lo que más desean es precisamente verse como la publicidad lo proyecta, como las imágenes lo proyectan. Y bueno, sin darse cuenta que esta idea, como ya mencionó Diana, es totalmente falsa debido al uso de Photoshop, el cual es una herramienta que hoy en día se utiliza mucho para la edición fotográfica y la edición de imágenes. Y bueno, con esta herramienta prácticamente lo que se puede lograr es desde cambiar aspectos de color de piel, color de ojos, color de cabello y también proporciones, lo cual ya nos marca una imagen totalmente diferente a lo que en verdad es. Y bueno, por otro lado, para llegar al público masculino, la estrategia que utilizan es la cosificación de la mujer. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, la cosificación es quitarle a una persona su personalidad, su identidad propia y marcarla como un objeto ante la sociedad. Es la estrategia que utilizan actualmente muchas campañas publicitarias para poder vender sus productos. Y bueno, aquí el estereotipo que se intenta plasmar, sobre todo, como ya mencioné, en los hombres, es dar la imagen de una mujer la que ellos desearían tener, la que ellos desearían como pareja, como compañera. Y pues en cuanto a las mujeres, obviamente es prácticamente lo mismo, de que ellas es la imagen que quisieran tener. Y bueno, según un estudio realizado por la Universidad Princeton, el cerebro de los hombres percibe a las mujeres con poca ropa más como objetos que como seres con sentimientos y subjetividad propia. En muchas campañas solamente se muestra alguna parte de las mujeres, omitiendo cara o simplemente cubriéndola, como es el caso de esta publicidad. Y pues eso de alguna forma les ha ayudado a vender esta idea de productos, ya que, bueno, según un periódico español llamado Todo por Hacer en el 2013 menciona que mostrar a mujeres atractivas como objeto de deseo sexual vende. Se capta la atención y se provoca el deseo con la intención de que éste se transfiera al producto. Es decir, al momento de que utilizan esta imagen, tú como audiencia, sobre todo masculina, deseas, te causa ese sentimiento de deseo, lo cual se transfiere al producto. Esto ya entra en el contexto de que la publicidad lo que hace es de que en lugar de que el producto satisfaga tu necesidad o que tú necesites el producto se vuelve una necesidad. Eso es lo que logra con este tipo de publicidad. Bueno, por otro lado, así como hay campañas que muestran este tipo de concepto, también hay
hay otra, sobre todo utilizada por el fotógrafo italiano Livio Toscani, el cual ha sido un gran contribuyente para esta parte de hacer algo diferente por la publicidad, con sus campañas controversiales que ha hecho para Benetton, bueno, que realizó para Benetton. Lo que hace él es darle una imagen a la marca, o sea, que tú reconozcas a la marca por sus fotografías, más no por sus productos, lo cual es mayor efectivo que si muestras al producto como tal. Y bueno, según él, los fotógrafos actuales no están en la altura ética, moral, de sinceridad y compromiso social de la misión histórica. ¿Qué se refiere con esto? Bueno, que los fotógrafos hoy en día muestran una realidad irreal, como ya mencioné anteriormente. Y bueno, con esto, más la preocupación que él tiene al momento de que se da cuenta que toda esta publicidad genera trastornos, ya sea psicológicos o trastornos fisiológicos, él llega con esta publicidad, la cual la mostró en septiembre de 2007 en la Semana de la Modernidad en Italia, la cual es titulada No Anorexia, y donde exhibe a la modelo francesa llamada Isabel Caro, desnuda con un severo caso de anorexia. Bueno, poco después de que se exhibió esta campaña publicitaria, la modelo todavía alcanzó a dar algunas declaraciones acerca de por qué posó desnuda, exhibiéndose su cuerpo, y la razón fue porque al momento en que ella se veía desnuda en el espejo se daba miedo. O sea, ella ya declaraba que ella misma se ocasionaba un temor de cómo fue que llegó a esta situación. Bueno, pues por culpa de los medios de comunicación que le habían influido en cuanto a, pues sí, cuidar su figura y más la moda. Entonces, ¿qué intentaba Toscani con esto? Bueno, pues que la audiencia precisamente hiciera conciencia de que las imágenes que a veces se muestran son falsas, y por eso él llega con esta imagen que es totalmente verdadera. Y bueno, las consecuencias de esta campaña fue de que fue censurada debido a que no estaba en conformidad con los artículos 1 y 10 del Código de Conducta Publicitaria, los cuales protegen a la dignidad humana. Bueno, aunque la publicidad y los medios de comunicación son una gran influencia en la sociedad por querer imitar lo que se muestra perjudicando su individualidad y la personalidad también tiene sus beneficios. Según la Asociación Internacional de Publicidad, la publicidad puede alentar a las compañías a competir y proveer nuevos productos. Al adquirir el producto de una marca se está generando una experiencia del consumidor, creando una relación dinámica al aumentar la simpatía del usuario, debido a que los productos cumplen sus necesidades. Con esto, cuando la demanda del producto y servicios aumenta gracias a la publicidad, se requiere mayor número de empleados, ya sea para la fabricación, valoración o inclusive para la promoción de estos productos. Por tanto, la economía es afectada positivamente al generar más empleos, además de que también el sostenimiento económico del medio de difusión. Sin embargo, esto puede afectar a la salud de la persona. Bueno, y a todo esto, ¿cómo afecta en la salud el concepto de la belleza? Para empezar, voy a citar a la Real Academia Española con la belleza ideal, que es en la filosofía platónica, prototipo o ejemplar de belleza a la que tienden ciertas formas de la realidad en continua búsqueda de la belleza en sí. Bueno, como hemos visto, a lo largo de la historia, la sociedad ha tratado de encajar a estos estereotipos, a estos cánones de belleza ideales que los medios de comunicación le plantean a la sociedad. Por lo mismo, la sociedad siempre ha sido dependiente de encajar y de poder adaptarse a la sociedad en la que vive. Y bueno, las consecuencias de salud en el aspecto psicológico, voy a citar a Sartori. El video está transformado al Homo sapiens, producto de la cultura escrita, en un Homo videns, para el cual la palabra está destronada por la imagen. La imagen, por su propia naturaleza, se dirige más hacia la afectividad de las personas que a la razón. Existe además una fascinación por las imágenes tomadas en directo. La mera muestra de una imagen es suficiente para darle todo su significado. Se tiende a desplazar la realidad por su puesta en escena. Es la historia telefalsificada. Bueno, en primer lugar cabe mencionar los distintos problemas psicológicos y pues de igual manera fisiológicos, como la anorexia
la bulimia, la depresión y también, de alguna forma, la pérdida de valores y relaciones sociales y familiares. Principalmente vemos afectados en este tipo de influencia de los medios de comunicación a los jóvenes, ya que ellos se encuentran en una época de transición en donde la niñez termina y comienza la adultez. Por lo que es muchísimo más fácil que estos jóvenes sean influenciados por los medios de comunicación, como anteriormente comenté, es una necesidad, una búsqueda de identificación, una búsqueda de personalidad, y por lo mismo caen en esta influencia. Actualmente los medios de comunicación son muy fáciles de obtener y por lo mismo los jóvenes pueden obtenerla muy fácil por medios tecnológicos, por el internet, etc. Por otro lado, las consecuencias de la salud en el aspecto fisiológico, podemos observar que la salud se ve afectada por medio de, por dos maneras, tanto en lo psicológico como en el cuerpo. Y uno es producto de otro, ya que tú recibes estos cánones perfectos que los medios te están comunicando, y por lo mismo los afectados se someten a conductas obsesivas y someten a su cuerpo a conductas enfermizas, no naturales, en donde surgen este tipo de trastornos alimenticios. Y bueno, en conclusión, la salud se mantiene equilibrada por lo fisiológico, por lo psicológico, lo biológico y lo social. Y si surge alguna distorsión en una de estas cuatro, el ser humano se ve dañado. Bueno, cabe mencionar que la empresa Dove está promoviendo este tipo de belleza natural, de belleza normal, con el fin de romper estos estereotipos que los medios nos están planteando como la mujer ideal, una mujer que pues no existe. Y bueno, las propuestas o recomendaciones que les ofrecemos es, según Santiago Camacho, un periodista investigador español, comenta que para evitar ser influenciados de manera negativa por los medios de comunicación, basta con 3 pasos sencillos pero profundos. En donde el primero es tener criterio propio y usar tus experiencias y creencias personales para poder tomar lo que te sirve y lo que no te sirve de lo que estos medios te están promoviendo. De segunda manera, en segundo lugar, tenemos debemos ubicar quién, por medio de esta información que nos están promoviendo, quién sale beneficiado. Puede estar por medio del gobierno, puede estar por medio de la empresa o cualquier otra situación que les conviene que nosotros como sociedad tengamos claro. Y bueno, finalmente, juntar los 2 pasos anteriores, usar el criterio personal y ubicar los objetivos que tienen los medios con esta información que nos están promoviendo. Bueno, por lo anterior, para evitar la mala influencia de los medios de comunicación depende de la personalidad, carácter y sobre todo el sentido común de cada persona, ya que todos somos diferentes y yo no voy a percibir de igual manera que tú lo percibes. A final de cuentas, los conceptos de belleza son algo que vemos todos los días y sobre todo la mercadotecnia es algo fundamental para nuestra sociedad moderna. Entonces, no es algo que podamos evitar y puede producir efectos tanto positivos como negativos. En sí, lo que tratamos de mostrar es cómo el concepto de belleza ha transmitido a través de los años y cómo la mercadotecnia influye en de manera masiva, pero igual depende de la sociedad, del entorno temporal, el social y el histórico, y sobre todo de cómo afecta a cada quien la imagen que se tiene en esta época. Y ahora pasaremos a la sección de preguntas. Gracias.